Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar los anchos y altos de las celdas en Excel. Si ustedes necesitan tener o colocarle un alto o ancho establecido a una celda, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la celda, seleccionarla y modificarla ya sea de manera manual. En la parte superior les va a aparecer los píxeles el tamaño de píxel que representa el ancho de la celda, al igual que el alto. Ahora también lo podemos hacer de la siguiente manera, seleccionando la celda y dirigirnos a la pestaña Inicio y en la sección de celdas elegir Formato. Elegimos el alto o ancho de la columna. Si nosotros elegimos el ancho, le damos clic, les va a aparecer el ancho que tiene actualmente. Si ustedes lo quieren duplicar, le damos entonces en 41 y le damos en Aceptar. Como pueden notar, el ancho ha sido modificado. También lo mismo podemos hacer con el alto de la fila. Podemos modificarlo a que sea 80 y le damos a aceptar. Esto cuando quieran trabajar con tamaños específicos. Ahora, si lo que quieren es que un grupo de celdas contenga el mismo alto así como el ancho, lo que hacen es seleccionar ese grupo de celdas. Por ejemplo, quiero que de la D a la 9 hasta la L9 contengan un ancho y un alto definido. Entonces lo que hago es dirigirme a formato. Primero voy a modificar el ancho y voy a colocar únicamente que tenga 20. Como pueden notar, como tienen diferentes anchos las celdas, el valor por defecto no se va a visualizar, así que yo lo tengo que establecer en 20 y le damos en aceptar. De esta forma notamos como todas las celdas que tengo seleccionadas han sido modificadas al tamaño establecido que yo he colocado en la celda. Podemos omitir que la A, B, C no tienen el ancho que he establecido ya que no lo tenía seleccionado. Si quiero también modificar el alto, vamos a darle en formato y alto de fila. Vamos a dejar que sea en 20 igual y le damos en aceptar. Al hacer esto podemos notar como ahora sí todos tienen el mismo alto, pero únicamente en las celdas que había seleccionado. Si quiero que el cambio se vea más visual, vamos a formato, alto de fila y le damos en 60. Le damos a aceptar. Pueden observar como únicamente las celdas que he seleccionado han sufrido ese cambio y contienen el mismo alto para cada una de estas. Las celdas que están a un costado del lado derecho también tienen el mismo alto, pero el ancho no lo comparten, así que únicamente se aplicó a estas celdas. Y si quieren restablecer todo nuevamente, simplemente seleccionamos una celda, nos vamos a formato, le damos en alto o ancho para conocer el ancho definido. En este caso, como este ha sido modificado, pero de acuerdo al campo que está en la parte superior, vamos a elegir el que está de la A a la C, ya que estos no han sufrido ningún cambio. Podemos notar que el ancho definido es 10.71, damos a cancelar. Elegimos todo el campo, vamos a bajar 10.71 y le damos en formato ancho 10.71 y le damos a aceptar. Y ahora vamos a elegir el alto, sería el formato de 15. Entonces elegimos todos los campos, vamos aquí y le damos en formato, damos un alto de 15 únicamente, le damos a aceptar. De esta forma también podemos restablecer algunos datos, pero respetando el tamaño que tiene por defecto Excel. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, dar like, compartir. Cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios. Hasta luego.